Bienvenidos a Next Radio, el primer podcast para fortalecer la sostenibilidad y la innovación en las organizaciones de la sociedad civil en Latinoamérica. Hola, ¿qué tal? Soy Ana Rocío Bustillo, directora de operaciones de Next. Y en este capítulo de Next Radio estaremos hablando sobre el recurso humano. Además, haremos un pequeño análisis sobre los retos que están enfrentando las organizaciones de la sociedad civil en la región. Entonces, hablemos un poco sobre esa gestión de este recurso humano y cómo esto es de importancia para el avance y el progreso dentro de nuestras organizaciones. En esta exploración y en esto que vamos a estar hablando, pues van a surgir algunos conceptos que estoy segura que ustedes pues ya los han escuchado, pero que son de suma importancia. De ellos estaremos hablando o estaremos escuchando el de captación, el de inclusión, diversidad, la hoy muy conocida inteligencia artificial y propiamente el talento humano, que son, como les dije anteriormente, protagonistas y además son estos temas de tendencia que vamos a estar viendo, con los que vamos a estar enfrentándonos y con los cuales tenemos que ir aprendiendo a poder, sobrepasar estos retos en los próximos años, a lo interno y externo también de nuestras organizaciones. Para ello, pues me gustaría comentarles un poco más y hablar un poco más a detalle de cuáles son esos desafíos con los que actualmente vivimos en nuestras organizaciones y que muchas veces pues no estamos preparados o bien no contamos con un área propiamente de recursos humanos que se enfoque en poder trabajar en estas temáticas, en poder superar estos retos y tampoco nos dicen o nos apoyan a cómo poder tomar las mejores acciones para poder enfrentarlos. Sabemos que, y creo que los que nos escuchan, pues tenemos organizaciones de distinto nivel, ¿verdad? Tenemos organizaciones pequeñas, organizaciones medianas, que muchas veces, como bien lo mencioné, no contamos con esa área de recursos humanos y esta responsabilidad cae o en el área administrativa o bien cae en la dirección ejecutiva o en estos puestos de alto mando, ¿verdad? Que toman este rol para poder, obviamente, continuar fortaleciendo, ¿verdad?, el recurso que tenemos, porque sabemos que sin el recurso humano o sin el talento humano, pues tampoco nuestras organizaciones existirían. Hay algunas otras organizaciones que claro que ya son un poco más robustas, que ya tienen un poco más de tiempo de estar en el mercado, ¿verdad? Y les ha permitido con el pasar de los tiempos y la experiencia y los distintos proyectos que han ido desarrollando, ir estableciendo estas áreas, ¿verdad?, de recurso humano o de talento humano y pues ya están un poquito más avanzados, pero igual muchas veces no es una prioridad para las organizaciones, ¿verdad? Entonces se vuelven o siempre están afrontando esos diferentes retos y desafíos y no hay unas acciones concretas que puedan estar tomando para poderlos enfrentar de la mejor forma. Y bueno, me gustaría comentarles un poco y como uno de los primeros desafíos que muchas de las organizaciones hoy en día enfrentan es el tema de retención del talento. Estoy segura que a muchos de ustedes que nos escuchan pasan por esto y también por este temor, ¿verdad?, de manera constante de que como nuestras organizaciones cuentan con poco recurso o con poco personal, entonces solemos tener un poco de temor y no apostamos por ese fortalecimiento de nuestro recurso, no apostamos en esos procesos de formación, no apostamos a otros mecanismos que puedan ayudarnos para que el recurso que está actualmente con nosotros también se sienta valorado. Es por eso que es importante que nosotros empecemos a ver estratégicamente, a planear estratégicamente cómo podemos hacer para poder retener a este recurso que ya tenemos, porque es más fácil poderlo retener que estar con estos procesos constantes de rotación que muchas veces se vuelven cansados,
se vuelven incluso a veces no sostenibles en el tiempo porque estamos con otras actividades y muchas veces nos es más fácil cargar a otra persona dentro del equipo asignándole otras responsabilidades porque ya no nos tenemos el tiempo de estar contratando nuevas personas. Entonces contamos con procesos o con áreas con mucha rotación en vez de estar apostando y pensando estratégicamente en cómo fortalecer y en cómo yo puedo retener a ese recurso que ya lo tengo, que lo he probado, que está conmigo por varios tiempo y que me es mejor, hasta económicamente más rentable, retenerlo para que no se me vaya. Como les dije, esto es algo menudo que nos pasa, pero podemos mejorar la experiencia de nuestros colaboradores para poder lograr tener una mejor retención de estos profesionales que se están destacando, que se han destacado a lo largo de los años que llevan con nosotros. Por eso es importante que tengamos, ¿verdad?, un buen plan de acción. Obviamente también va muy apegado a temas de un plan de acción de sostenibilidad para que esto también nos permita, ¿verdad?, lograr a culminar todos aquellos proyectos que tenemos e incluso para tener una mejor proyección de nuestra organización, de nuestro personal y no llegar a finales, ¿verdad?, donde ya hemos terminado y no sabemos qué hacer, ni siquiera qué rumbo va a tomar la organización. Así es que es importante que ustedes también aprendan a planificar, no solo a nivel de proyectos, sino que también a nivel de recursos humanos. Ya cerrando un poquito este paréntesis, ¿verdad? Vamos a retomar el tema de retención. Este desafío, ¿verdad?, de retención es fundamental. Según datos de Gartner, nos revelan o nos mencionan que la flexibilidad laboral impacta en la decisión de permanencia de hasta un 52% de los trabajadores. Qué importante la flexibilidad laboral. ¿Y qué significa esa flexibilidad laboral? Pues esa flexibilidad es la que muchas veces el recurso de la organización no lo ve como algo económico. Muchas veces nosotros tenemos mucho en nuestra cabeza que la única forma de retener a una persona es que si le incrementamos el salario. Y hay un tema de salario emocional que es importante también que tomemos en cuenta. Hoy en día, con las nuevas generaciones que también van saliendo de profesionales, nos hemos dado cuenta que dar flexibilidad a nuestras personas, a nuestros colaboradores, puede ser más atractivo que un tema económico. Esa flexibilidad puede estar orientada a poder hacer teletrabajo ciertos días a la semana, por ejemplo, o dar una mayor flexibilidad para que también puedan continuar con estudios, o una flexibilidad de horario que le permita incluso una mejor adaptación a las rutinas familiares. Sabemos que hoy en día y en la región el tema de inseguridad muchas veces es un factor y los padres de familia incluso buscan ir a dejar y a traer a sus hijos a la escuela. Y a veces somos tan rígidos en, no, tu horario es de 8 a 5 o de tal a tal hora. Pero podemos incluso ir teniendo o ir evaluando, porque creo que de esto lo más importante es aprender también a escuchar a nuestros colaboradores, conocer mejor sus necesidades y en base a esto también nosotros ir mejorando estos aspectos de flexibilidad que al final también se van a dar en un mejor clima laboral. Entonces es saber conocer, escucharles, ver qué te es mejor para ti, qué te da mayor satisfacción o mayor motivación para que tú continúes con el trabajo, ser más flexibles, no ser organizaciones tan rígidas y aprender de ello. Y obviamente, claro, siempre hay políticas, siempre hay procesos a seguir, pero si nosotros logramos también ser un poquito más abiertos, poder ver estas opciones, nos pueden traer mejores resultados a lo interno de nuestra organización. Soltar un poquito esa rigurosidad que a veces tenemos a lo interno y pues tratar de flexibilizar un poco esas políticas que tenemos con el personal de nuestra organización. Una vez comentaba alguien en una organización, en un taller que se estaba dando,
que mencionaba y decía, bueno, nosotros hemos llegado a ver, ¿verdad?, a lo largo del tiempo que habían personas que sí llegaban a las 7 de la mañana, habían otros que llegaban a las 8, otros pasaditos de las 8 de la mañana, por ese tema que les mencioné anteriormente, de que hoy en día los padres de familia prefieren ir a dejar a sus hijos a la escuela. Y habían otros que pues pedían que si se podían retirar en horas de almuerzo y así. Entonces fuimos viendo estos como diferentes horarios que existían de las personas en cómo iban llegando. Obviamente se les llamaba su atención al inicio, ¿verdad? Pero lo que hicimos, y lo que mencionaban esta persona, es que empezamos a flexibilizar, ver cómo se comportaban estos horarios, digamos, de entrada y de salidas, y crearon 2 o 3 opciones de horarios para que los mismos colaboradores eligieran cuál era el que mejor se acoplaba a su rutina familiar. O mejor dicho, a su rutina, porque también muchas veces es porque el tráfico, porque vivo un poco más lejos de donde está la oficina, u otros factores, ¿verdad? Entonces me pareció interesante porque es raro escuchar eso. Normalmente estamos acostumbrados, aunque no, todos trabajamos de lunes a viernes de 8 a 5, ¿verdad? O vamos a trabajar de lunes a viernes de 8 a 4 y los sábados de 8 a 12, ¿verdad? Porque hay que cumplir con las 40 horas o dependiendo de la ley del país donde estés, de las tantas horas que son por ley que tenés que trabajar a la semana. Pero no nos ponemos a pensar en eso. Y también les puedo decir, la pandemia nos vino a enseñar que mucha gente es mucho más productiva trabajando en teletrabajo que en una oficina, porque está de mejor humor, porque no estuvo en el tráfico, porque avanza más temprano, empieza más temprano. Y no digamos que a veces, ¿verdad?, cuando estamos en teletrabajo o estamos trabajando desde casa, hasta trabajamos un horario un poco más extendido. Entonces hay que evaluar un poco más, ¿verdad? Hacer, como les digo, saber escuchar a nuestros colaboradores, poder comprender mejor las necesidades y poder ir adaptando o ir incluyendo, ¿verdad?, posiblemente paulatinamente, estas opciones de flexibilidad laboral que permitan, de una u otra forma, ir teniendo esa retención de mi talento sin necesidad de derogar o de hacer un pago mayor de salario, ¿verdad? Aquí también pueden existir otros, ¿verdad?, otros incentivos, ¿verdad?, que pueden ser interesantes que ustedes pueden evaluar, pero creo que cada organización pues también tiene sus particularidades y es importante que pues las puedan ver y valorar. Un segundo aspecto pues es el que les mencionaba, son el tema de paridad, la diversidad e inclusión, que también se convierten en algunas directrices o temas, ¿verdad?, que también el área de recursos humanos debe hoy en día tomar en cuenta. Y es porque las organizaciones y el personal principalmente de estas áreas deben tener también una conexión con los valores que la misma sociedad nos está planteando. Por ello es importante que se vayan implementando planes que estén enfocados o que incluyan todos los temas de igualdad, de inclusión, de diversidad. Porque incluso hoy en día en muchos países estoy segura que también ya se están convirtiendo en esos requisitos legales o de país, ¿verdad?, que las organizaciones deben cumplir. Entonces es importante que nosotros también podamos ir incluyendo, ¿verdad?, estos temas a lo interno de nuestra organización. También recordemos que estas temáticas son hoy en día esos ejes transversales también y de mucho interés para muchos de los donantes con los que trabajamos. Así que poder contar con protocolos internos que vayan, por ejemplo, en contra de la discriminación y que hagan frente, por ejemplo, a temas como de acoso, tanto sexual como laboral, ¿verdad? O políticas, por ejemplo, de salvaguarda o otros relacionados si trabajas mucho con mujeres o con niñez, por ejemplo. Eso es importante que tú también lo vayas evaluando, porque es importante que lo vayas implementando al interno de tu organización para que también tus propios donantes vayan viendo el interés que tú tienes en las temáticas, cómo lo estás abordando, esas buenas prácticas que estás implementando, y al final se va a convertir también en un factor
de interés para que tu organización pueda ser elegido por un futuro donante, o que un donante actual vaya viendo todas estas políticas que tú estás implementando, o todos estos procesos que tú estás implementando en estas temáticas, y diga: quiero seguir trabajando con ellos, ¿verdad? Entonces, no lo veamos muchas veces como algo obligatorio, ¿verdad? Pero sí es importante que lo tengamos en mente, que vayamos viendo lo que el mismo mercado nos está diciendo, ¿verdad? Hagamos lectura de todo ello, y claro, en base también a nuestros valores internos como organización, los vayamos evaluando, y claro está, ¿verdad?, que podamos ir implementando acciones en base a ello. Otro tercer punto muy importante son las nuevas tecnologías, que ese se convierte también en otro reto importante para las organizaciones. ¿Y qué decir de la inteligencia artificial, que está impactando mucho en el recurso humano? Se dice, ¿verdad?, que estas nuevas tecnologías, como es la ciberseguridad, el tema de automatizar, incluso pues hoy en día las tomas de decisiones que se basan en base a datos, ¿verdad? Hemos escuchado que en base a datos que ahora se toman decisiones con dashboards, con tantas cosas que salen, ¿verdad? Que incluso hasta nos dicen niveles de productividad de las personas, como medición, ¿verdad?, de índices, etcétera, ¿verdad? Entonces, hoy en día existen tantas nuevas tecnologías que pues es también algo importante que tengamos que tomar en cuenta en este aspecto. Y bueno, ¿qué les decía? ¿Qué decir del papel que juega hoy en día también la inteligencia artificial? Tanto en temas de mejoras de productividad, pero también esto en algún momento irá de una u otra manera reduciendo algunos empleos en ciertos sectores, ya que se cree, ¿verdad?, que con estas nuevas tecnologías se reducirá en un 60% el tiempo que se dedica, por ejemplo, a gestiones en áreas administrativas, por ejemplo, porque hay sistemas, porque hay algunos programas que nos ayudan de cierta forma, sí, a facilitar algunos procesos, ¿verdad? Pero, aunque la tecnología pueda o es de ayuda en muchos aspectos, también sabemos que tenemos que ir haciéndole frente, ¿verdad?, a ella, y más con las nuevas generaciones del recurso que está saliendo, ¿verdad?, que cada vez también son más tecnológicos, que cada vez quieren utilizar más aplicaciones o más mecanismos digitales, ¿verdad?, que facilitan de cierta forma la ejecución de algunas actividades. Pero por ello, también debemos ir conociendo dentro de nuestras organizaciones, y debemos ir aprendiendo a conocerlas y ver de qué manera podemos apoyarnos, ¿verdad?, porque es importante, de esta tecnología para agilizar esos procesos rutinarios que muchas veces se vuelven engorrosos, repetitivos, que nos consumen tiempo, ¿verdad?, incluso muchas veces hasta recursos, e ir involucrando a este nuevo personal o al que ya tenemos, ¿verdad?, en las acciones importantes que como organización tenemos y hacemos. Y son esas acciones que normalmente hacemos en campo, que mucha inteligencia artificial puede haber, pero obviamente sabemos, y en los países en los que vivimos en la región, nuestro público meta o nuestros beneficiarios o con los que trabajamos directamente, pues muchas veces son de comunidades muy rurales, ¿verdad? Y el trabajo en campo es a pie, digámoslo así. Entonces es ir pues viendo, ¿verdad?, dentro de lo que nosotros estamos trabajando, también cómo las vamos a ir incorporando, porque no digo que no, yo soy del pensar que las tecnologías ayudan, ¿verdad? Pero también es ir sensibilizando a esta era digital, ¿verdad?, en que también hay algunas cosas que en nuestra realidad no funcionan de cierta manera, ¿verdad? Entonces, es saberlas utilizar para bienes dentro de la organización que nos pueden ayudar para otras acciones, ¿verdad?, para disminuir tiempos de otras acciones o de otras tareas que nos toman tiempo,
¿verdad? Y no solo depender de ellas como para una solución a futuro. Un cuarto aspecto, ¿verdad? Es el que estamos escuchando, que se conoce como el Smart Working, ¿verdad? O cómo atraer y retener el talento humano, va muy relacionado al primero, ¿verdad? Y es cómo administrar de esa forma efectiva, ¿verdad? El tema del teletrabajo, los modelos laborales, que pues en modalidad híbrida, porque muchas organizaciones todavía hoy en día están con esa modalidad de ciertos días a la semana presencial o ciertas horas de teletrabajo o qué sé yo, dependiendo las circunstancias. Hay otras que no, ya están full time y están de lleno de manera presencial, pero a veces también se puede convertir en un desafío, aunque es un atractivo para retención, pero también se puede convertir en un desafío porque no todos los candidatos, o mejor dicho, no todas las personas, ¿verdad?, son idóneos para trabajar bajo esta modalidad. No es para todos el teletrabajo. Está comprobado, hay personas que trabajan y son mejor estando en oficina, estando en contacto con personas, hacen mejor trabajo en equipo, mejor temas de comunicación, ¿verdad? Incluso pues hasta el tema anímico. Muchas veces hay personas que no les gusta estar en soledad y les gusta estar en esa interacción en la oficina, ¿verdad? Entonces es importante también que se evalúe, ¿verdad?, a las personas, a nuestro personal, si vamos a implementar estas medidas de retención o estas medidas de motivación, que también evaluemos al personal con el que tenemos y ver si realmente es una opción viable dentro de la organización o para quiénes puede ser viable, ¿verdad? Por lo que les menciono, el teletrabajo no es un mecanismo que se adapta para todos, no. Ahora bien, algunas de estas modalidades, ¿verdad? Pues obviamente, como lo decía, pues fortalece el tema de motivación, nos puede ayudar a atraer sí a las nuevas generaciones, a los nómadas digitales, ¿verdad?, que les gusta mucho. Y si hemos visto en las nuevas generaciones, de la generación Z, ¿verdad?, que son los que también ya están saliendo y demás al mercado laboral, que ellos sí les gusta un modelo un poco más solitario, ¿verdad? Como ellos ya vivieron en la era digital, para ellos estar trabajando solos, ¿verdad?, con música, pues es suficiente. Y si les permite esa flexibilidad y estar desde casa, pues mucho mejor, porque no me gusta ni salir, ¿verdad? Entonces, como les digo, esto es un tema de evaluación dentro de cada organización. Podrá medir, ¿verdad?, el tipo de recurso con el que cuenta, qué tipo de generación son más los que se apegan, ¿verdad?, e ir implementando algunas de estas medidas. Y como último punto, ¿verdad?, que muchas veces, y como lo decía, se convierte en un desafío por el temor a que el recurso se nos vaya, es el tema del desarrollo estratégico del talento interno, el tema de formación continua de nuestra fuerza laboral. Muchas veces, como les digo, por temor, por miedo a que lo voy a formar y se me va a ir, porque claro, no tengo otro mecanismo de retención, ¿verdad? O porque siento que mi organización no es lo suficientemente, no que atractiva, sino que siento que solo, o me ha pasado una o dos veces que vienen, aprenden, los dejo, ¿verdad?, con todas las habilidades y conocimientos y se me van. Pues no siempre sucede así. Pueden haber otros factores, miremoslos, pues temas de clima, laboral, pueden haber otros factores que tal vez están haciendo que mi recurso no se sienta bien con la organización, pero no porque no la estén formando, ¿ok? Entonces también nosotros tenemos que pensar y ser un poco más estratégicos en este tema. Y también hay datos que respaldan, que dicen que la necesidad de desarrollo es constante para desarrollar esas nuevas habilidades. Fundamentalmente, dice, para adaptarse a un mercado dinámico y competitivo con el que estamos viviendo hoy en día. De esta manera, si la gestionamos de una forma efectiva, vamos a lograr tener también un buen recurso, un recurso que también se sienta pues
no sé si comprometida es la palabra, pero al menos que sienta que yo como organización también apuesto por esta persona, conozco sus capacidades y lo estoy queriendo profesionalizar aún más. ¿Ok? Por eso también es importante que nuestras organizaciones podamos tener planes de formación, pero planes de formación de educación continua que también se ejecuten, porque de nada sirve que planifiquemos con nuestro POA o con nuestro plan anualmente y tal, vamos a dar tantos recursos para formación y demás, pero se quede allí, ¿verdad? Porque eso también pasa, se queda en presupuestos, se queda en acciones, pero al final, porque como estamos saturados de actividades, de terminar proyectos, de tantas cosas en el día a día, que se nos olvida que teníamos una línea de formación y no la ejecutamos. Y se nos va, no es que se nos va ni acumulando, porque el siguiente año lo volvemos a poner y tal vez ejecutamos un porcentaje de ese total, ¿verdad? Entonces, la cosa es que también si lo vamos a hacer es porque lo vamos a planear y porque lo vamos a ejecutar. Pero para ello también es importante que se puedan conocer esas necesidades, ¿verdad? Tanto las que las mismas personas están solicitando, así como también las que nosotros como organización queremos salir adelante, ¿verdad? Queremos ser número uno en expertos en cierta temática, entonces bueno, voy a mandar a la persona, ¿verdad? O voy a formar a una persona del equipo en cierta temática. Pero es importante que esto lo puedan tener, que lo puedan desarrollar, que puedan proyectar, ¿verdad? Estos procesos formativos en un periodo de tiempo, ¿verdad? Y obviamente inviertan en él y pueden ir cumpliendo ese plan de educación del personal interno. Pues bueno, estos, ¿verdad? Son, no me quiero extender porque estos son espacios cortos, ¿verdad? Que estamos desarrollando y no me quisiera extender más, pero sí me gustaría dejarlos, ¿verdad? Con estos 5 aspectos o estos retos que normalmente en nuestras organizaciones enfrentamos, ¿verdad? Y que los podamos tener ahí en mente, que los podamos valorar, que podamos conocer, como les mencionaba, poder preguntar a nivel interno y poder empezar a hacer acciones para ir generando de estos retos esas oportunidades de crecimiento al interno. Así es que espero que con esto tengas o te hayas hecho una idea de esos elementos importantes que puedes ir viendo e implementando en tu organización. Ha sido un placer estar aquí y espero verlos o escucharlos o estar juntos en un próximo episodio a través de Next Radio. Gracias por sintonizar Next Radio, donde la excelencia se encuentra con la innovación. Si desean conocer más sobre cómo transformar sus proyectos y organizaciones, visite nuestro sitio web www.nextfundraising.com. Nos vemos en el próximo episodio.